hoy vamos a terminar de ver el versículo de Hebreos 11:32 y quizá podamos ver 2 versículos más, ya que estos 2 versículos que siguen hablan de estos héroes de la fe que colectivamente este predicador de Hebreos ha acumulado. Y bueno, llega el momento en que en Hebreos 11:32 le hemos puesto a el título de nuestro mensaje, los logros de la fe. Son tan padres estos logros que yo creo que todos vamos a salir de aquí diciendo: quiero estos logros en mi vida. Anhelo que estos logros se den en mi vida por la fe. Entonces dice el predicador: ¿qué más voy a decir? ¿Qué más? Ya habló de Enoc, ya habló de Noé, habló de Abraham, habló de Moisés. Y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Entonces, ya hablamos de cada uno de estos. Primero pone a Gedeón como un guerrero, y claro que, nos habló Tamara el domingo pasado acerca de Gedeón y de la victoria que Dios le dio a Gedeón. Él no era profeta, pero él era un guerrero, y lo ponen antes que Barak, aunque Barak apareció primero que Gedeón, pero lo pone así, como lo vemos, pone a Gedeón antes de Barak porque es más célebre la victoria que tuvo Gedeón entre los judíos, es más célebre. Y después dice Sansón, también lo pone antes de Jefté. Jefté era antes de Sansón, pero por la misma razón, Sansón fue más célebre que Jefté. Ahora, me gustó mucho que en varios libros y comentarios que estudié, la mención de Jefté como ejemplo de la fe hace muy improbable que sacrificara la vida de su hija por causa de un voto impensado. Entonces, creo que esto ya lo vimos cuando hablamos de Jefté. Y después sigue hablando de David. Este sí fue guerrero y profeta. Y empieza la transición para llegar a los profetas, porque dice Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, ya como para involucrar a muchos profetas que faltaría tiempo, como él dice, me faltaría tiempo de hablar de todos estos profetas, pero habla específicamente de lo que estos profetas alcanzaron. David, el rey guerrero y profeta, y viene empieza ya con los profetas, de los cuales Samuel es el primero mencionado. Vimos la semana pasada la fe de Samuel. Ahora, vámonos a Hebreos 11:33. Al final dice del 32 y los profetas, pero de estos profetas y de estos guerreros habla de su fe, y dice el versículo 33 de Hebreos 11, los cuales, está ya encerrando todos los que ya hablamos, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Fíjate todo lo que hace la fe. Veamos el versículo 34. Apagaron la furia de las llamas, o sea, el fuego, y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo esto es lo que el predicador está exaltando y lo que logra la fe en estos profetas y guerreros. Lo primero entonces que vemos en el versículo 33, nuestro primer punto, es que conquistaron reinos. Lo primero que conquistaron fueron reinos. Ese es nuestro primer punto. Vámonos a segunda de Samuel 8:1. Segunda de Samuel 8:1. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. Ok, estamos viendo, lo primero que sucede es que ellos conquistaron reinos, y vemos que David dice aquí
en 2 de Samuel 8:1 que pasado algún tiempo David derrotó a los filisteos. Él los derrotó y no solamente los derrotó, dice en el versículo 1 que los subyugó, o sea, los puso bajo su autoridad y les quitó el control de esta ciudad llamada Meteg Amá. Muy bien, entonces lo primero que exalta de la fe y aquello que pudiéramos nosotros ver en nuestras vidas es que el Señor a través de la fe les permitió conquistar reinos. Amén. Bueno, apúntelo. Yo quería que lo vieran en pantallas, pero usted apúntelo. Lo primero es conquistaron reinos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de un guerrero que conquistó reinos. Vámonos a Jueces 7:22 y bueno, lo tenemos un poquito más en la mente porque nos habló precisamente Tami nos habló el domingo acerca de Gedeón y Jueces 7:22, ella nos hablaba de estas 300 trompetas ante un ejército y eso es lo último que dice en el versículo 34 de Hebreos 11, que hicieron huir ejércitos extranjeros y esto es lo que hizo Gedeón. En Jueces 7:22 dice: al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo lo que los hombres de todo el campamento, se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó a Bet-Sitá en dirección a Sererá hasta la frontera de Abed-Meholá, cerca de Tabat. Entonces vemos aquí que lo primero que estos profetas y guerreros hicieron fue que conquistaron reinos. Lo hizo David y lo hizo Gedeón. Y estoy poniendo estos dos ejemplos, hermanos, como un ejemplo de dos ejemplos. Es muy poquito, dos ejemplos, porque el conquistar reinos, que es el primer punto que estamos viendo, el conquistar reinos es algo que el Señor lo hizo, porque nosotros sabemos que de hecho, en la guerra de los 7 días que se levantó contra Israel, hay muchos testimonios que se dice que cuando el ejército de los musulmanes quisieron ir en contra del ejército de Israel, se levantaron grandes olas de arena que picaban los ojos del ejército enemigo y no pudieron destruir a Israel. Puede darle un aplauso al Señor por eso, porque aunque no está escrito en la Biblia, está en la historia grabado que en esa guerra de los 7 días no pudieron contra Israel. Entonces lo primero es conquistaron reinos. Segundo punto, por favor. Lo segundo que dice el versículo 33 es que hicieron justicia. La fe no solamente conquistó reinos enteros, sino que también hicieron justicia. Y para esto vámonos por favor a 1 de Samuel 8:9. Y Samuel está hablando con Dios y le está diciendo: ¿sabes, Dios? El pueblo de Israel quiere un rey. No te está rechazando a ti, pero ellos quieren un rey. Y Dios le contesta en 1 de Samuel 8:9: así que hazles caso, pero adviérteles, y esta es la justicia. Dios nunca te va a decir las consecuencias de tus decisiones. Siempre van a estar escritas en la palabra, o de alguna manera alguien te va a decir cuáles son las consecuencias, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Y si tú quieres seguir leyendo el capítulo 8, te vas a dar cuenta que él dice: este rey va a utilizar a tus hijos en el sentido de que necesitas un ejército, van a tener que enrolarse en este ejército, tus hijos van a tener que prestarle su servicio, vas a tener que dejar ir a tus hijos para que el rey tenga
tenga sus súbditos, y aún así el pueblo dijo que sí. Vámonos a leer rápidamente el capítulo 12 del 13 en adelante. Vamos a leer bastantes versículos aquí, pero vean cómo Samuel, y esto lo vimos, por eso no me voy a quedar mucho tiempo aquí, porque cuando vimos la vida de Samuel, vimos que él hizo justicia al pueblo, y eso es lo segundo que hace la fe, logra justicia. Aquí me tienen, pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido, hablando de su rey. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió, esto es impresionante, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además Samuel les dijo: testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Fíjese cuál es la querella o el pleito o la situación que estaba entre ellos. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor, esto es hacer justicia, hablar lo que hicimos mal y por qué estamos en la situación en que estamos, porque nos enojamos muy fácil contra Dios. Y dice: entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor. ¿Se acuerdan? ¿Quién liberó a estos? Barak, bajo el mando de Débora. Y ellos le hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal. ¿Quién es Jerubbaal? Gedeón. Entonces después envió a Jerubbaal, después a Barak, a Jefté y Samuel. O sea, se pasó rapidísimo todos estos hombres de guerra hasta llegar a él, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaban, me dijeron: no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierna temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico, será de bendición, lo harán bien. Thumbs up, like. En cambio, y ahí viene lo contrario, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, aquí viene lo que es justo, lo que es la justicia. Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor. Vean la fe de Samuel, el profeta, y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida. Vaya aguacero. Y a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey.
No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Hermanos, no sabía qué versículos quitar de todo esto, porque ciertamente esta figura espiritual es como nosotros hemos hecho. Hemos pecado, hemos hecho ídolos en nuestro corazón. A lo mejor ese ídolo fue un pecado como el pecado sexual, la lascivia, el dinero, la mentira, el ultraje, el robo, lo que tú hayas puesto en tu corazón antes que a Dios. Hoy quiero decirte que si tú y yo estamos dispuestos a quitar de nosotros esos pecados, dice el Señor que es grande en misericordia y que a pesar de que Él les dijo, ustedes me están haciendo a un lado, yo soy su rey, yo quiero ser su rey. Y yo creo que con Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él vino a ser nuestro rey. Hermanos, yo sé que necesitamos de gente que nos ayude, que nos enseñe la palabra, como hoy Dios me da el grande gozo, privilegio de poder predicar su palabra, de cada miércoles y domingo, donde quiera que me encuentre, hablar de lo que el Señor enseña en su palabra a aquellos oídos que están dispuestos a escuchar lo que Dios enseña. Y eso hace la fe. Y tú no necesitas estar detrás de un micrófono, no necesitas estar detrás de un púlpito para hacer, en primer lugar, hacer huir reinos, porque el Señor nos ha dicho que nos ha entregado el reino a través de su palabra, a través de su poder. Él nos entrega su poder para que en el nombre de Jesús, bajo el cual se doble toda rodilla, tú eches lejos todo reino de las tinieblas. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, tú y yo tenemos el poder de cambiar el ambiente espiritual donde quiera que estemos, porque nos ha dado en primer lugar el que hagamos que reinos huyan en su nombre y por su poder. Dale el aplauso al Señor, aleluya. Eso fue lo primero, conquistaron reinos. Lo segundo, hicieron justicia. Vamos a ver el tercer punto. Antes de pasar al tercer punto, seguimos con hacer justicia. 15, primera de Samuel 15:33 dice, pero Samuel le dijo, ya que tu propia espada, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo al primer rey de Israel, vas a ir contra los amalecitas, matas al rey de Amalec y matas todo lo de Amalec, y le dejó la vida? Entonces es aquí donde Samuel hizo justicia. Ya que tu espada, le dice a Agag, rey de Amalec, dice, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel hizo justicia, descuartizó a Agag, porque esa era la orden del Señor. Y vamos a ver cómo también otro profeta guerrero llamado David, vamos a segunda de Samuel 8:15, dice la palabra que David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero, ¿cómo? Con justicia y rectitud. Y si ustedes se dan cuenta, al final de lo que Samuel le dice al pueblo antes de instituir a Saúl como rey, les dice, lejos esté yo de pecar contra el Señor, dejando de orar por ustedes y dejando de enseñarles lo que es justo. Entonces eso es hacer justicia. La fe nos lleva a enseñar lo que es correcto. Ahora sí, vámonos al punto número 3, por favor. Otro logro de la fe es que alcanzaron lo prometido. Vámonos a Daniel 9 del 21 al 23. El Señor hace que a través de la fe, si Dios te ha prometido que Él va a bendecir tu familia, tu fe
hará que alcances lo prometido. Si Él te dijo que va a restaurar tu matrimonio, créamelo, el Señor lo hará. Si Él dice que va a restaurar tu salud, créale, Dios lo hará. Pero este es el logro de la fe. Vámonos ahora sí a Daniel 9, del 21 al 23. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, dice Daniel, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, este es un profeta, Daniel es un profeta, y ya estamos viendo cómo alcanzó lo prometido porque vino en raudo vuelo. ¿Qué será raudo vuelo? O sea, rapidísimo. A verme, y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este tiempo para que entiendas todo con claridad. Eso es lo que le pidió Daniel, él quería entender. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Bueno, entonces vemos que Daniel, y al ratito vamos a ver también cómo hace alusión en Hebreos 11 a través de todas las características de lo que logra la fe de varios profetas, y no nos da tiempo de ver a todos, no nos da tiempo de ver todos los reinos que conquistaron, las promesas que alcanzaron, pero vamos a Josué 21:45, dice, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino cada una se cumplió al pie de la letra. También vamos, esto es en cuanto a lo que es Josué. Vámonos por favor a ver en Primera de Reyes 8:56. Y esta es una oración que hace Salomón cuando levanta el templo. Bendito sea el Señor, que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. ¿Y qué dice ahí? Léalo conmigo, 1, 2, 3. Amén. Entonces, hemos visto ya varios logros. Lo último que vimos fue que alcanzaron lo prometido. Siguiente punto, que hace también alusión Hebreos 11:33. No solamente alcanzaron lo prometido de Dios, sino que cerraron la boca de leones. Ahora, esto luego cuando lo leí me acordé del mismo Daniel cuando fue echado al foso de los leones, ¿se acuerdan? Esa historia mi Elise lo sabía, a los 3 años te la podía contar y tenía su libro y me la contaba, y en su inglés balbuceado me contaba esta historia. Por eso luego vino y ya sabes, ¿no? Es buenísimas las Biblias que tienen imágenes, porque yo no sé si es para los niños o para los papás, ¿verdad? Porque rápidamente me acordé de eso. Pero esa historia la conocemos. Yo quisiera que fuéramos a Jueces 14:6 y nos vamos a dar cuenta cómo Sansón, este guerrero, también a través de la fe dice, pero el Señor, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó el león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Entonces vemos aquí cómo Sansón con las manos, a mano limpia, despedazó a este león. Bueno, no solo tapó la boca del león, sino que lo despedazó. Vamos a ver también cómo David da testimonio como profeta de esto. Vamos a 1 de Samuel 17:34 al 37. David les respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, le respondió al rey Saúl. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo, alma, le hubiera dicho adiós. Pero él lo persigue. David, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Versículo 35. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano incircunciso, hijo del diablo, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso. También
¿quién me librará del poder de ese filisteo feo? Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Aleluya. Entonces vemos aquí también otro hombre que es un profeta llamado Benaías. ¿Qué es un profeta? Un hombre, un mensajero que escucha la voz de Dios y pasa el recado. Por eso dice, y los profetas, empezando por Samuel, y quisiera hablarte de uno de ellos que tapó la boca del león y se llama Benaías. Vámonos a 2 de Samuel 23:20 y dice así, 2 de Samuel 23:20: Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, al final ya estoy leyendo, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y ¿qué hizo? Y mató a un león. Ahora sí, ya terminé Hebreos 11:33, vamos a rápidamente ver Hebreos 11:34 para terminar con esta parte de lo que son los profetas y los guerreros que por la fe alcanzaron todo esto. Vámonos a Hebreos 11:34. No solamente hicieron todo lo que ya dije en los puntos anteriores, sino que dice que también apagaron la furia de las llamas, o sea, del fuego, y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. El último, que es fuga a ejércitos extranjeros, ya no lo voy a comentar porque lo estamos viendo en cada uno de estos ejemplos que estoy dando. Vamos al siguiente punto, por favor, que es apagaron fuegos o la furia de las llamas. Me impresionó que el griego significa apagaron el poder del fuego. Esto me puso la piel chinita otra vez. No es que el fuego se haya apagado, sino que apagaron el poder que tenía el fuego para quemarnos, para destruirnos. Dice la palabra que el león, dice, sobre el león y el áspid pisarás. ¿Qué es el león? Pues simboliza a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Y el áspid es la serpiente. Entonces, otra forma de demonio, o estos dos tienen que ver con la actividad demoníaca. Sobre el león y el áspid pisarás. Entonces, taparon boca de leones no es algo que solamente Daniel en el foso de los leones, el hijo de Joiadá, Benaías y David y Sansón pudieron hacer, sino que el Señor te ha dado a ti el poder de tapar esa boca de leones. Cuando alguien quiera pelear contra ti, tapa esa boca de leones. No tienes que decirle a tu marido, te tapo la boca. O a tu mujer, mira mujer, estás hablando pura tontería, que el diablo se ha reprendido en tu boca. Vas a levantar más la furia y entonces vas a tener que escapar de la llama del fuego. Mejor voltéate, ponte a orar, acuérdate que Dios te ha dado esta fe, que es la misma de ellos, y que podemos lograr cada una de estas cosas. Entonces lo siguiente es que apagaron fuegos, la furia, ¿qué quiere decir? La furia de las llamas. Ellos apagaron el poder que el fuego tiene para destruir. La Biblia también enseña que Satanás envía contra nosotros dardos de fuego. Otra vez, dardos de fuego. Vámonos por favor a Daniel capítulo 3, versículo 27, y está hablando de sus amigos. Daniel no estaba ahí. Se dice que en ese momento Daniel había sido enviado por el rey como su representante a otra nación. Y Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, son puestos a prueba en su fe. Cuando Nabucodonosor hace una estatua y al son de la lira y de las trompetas y de las flautas, todo el reino tenía que adorar la estatua que había sido levantada de Nabucodonosor. Sabemos que Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron hacerlo. Entonces ellos fueron echados fueron echados a un horno de fuego. Y dice la Biblia que Nabucodonosor estaba tan enojado que lo que hizo fue calentar 7 veces más. De tal manera que aquellos que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego
atados, los aventaron atados. Esos que los aventaron murieron quemados, porque su fe no pudo apagar el poder del fuego. Sin embargo, vamos a leer Daniel 3:27, dice así: los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego, aquí está, no les había causado ningún daño. Ellos apagaron el poder del fuego, no apagaron el fuego, apagaron el poder del fuego, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor puede hacer, que esos dardos de fuego, a través de nuestra fe, esos dardos de fuego que Satanás está lanzando contra ti, tú dices, no es lo duro, sino lo tupido, es que tú puedes apagar el poder diabólico que esos dardos de fuego el enemigo está lanzando contra ti. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Vamos al siguiente punto. Escaparon del filo de la espada. O sea, evitaron el filo del cuchillo. Escaparon del filo de la espada. Y para esto voy a dar de ejemplo a Jefté. Dice Jueces 12:3, cuando la tribu de Efraín se levantó y dijo: ¿por qué no nos llamaste? Te vamos a matar. Ellos llevaban espadas para matar a Jefté. Sin embargo, Jefté, su fe, dice, respondió: mi pueblo y yo estábamos librando una gran contienda contra los amonitas, y aunque yo los llamé, ustedes no me libraron de su poder. Cuando vi que ustedes no me ayudarían, arriesgué mi vida, marché contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué pues han subido hoy a luchar contra mí? Entonces vemos aquí que Jefté no solamente su fe le ayudó para ser librado de la espada de los amonitas, sino también de la espada de la tribu de Efraín. También David escapó varias veces de la espada de Saúl. Rápidamente vamos a Primera de Samuel. Estamos viendo muchos versículos, pero quiero que nos quede muy claro cuáles son los logros de la fe. No quise partirlo en dos, porque creo que es algo que nosotros debemos de desear. Y si yo lo partía en dos, como que se diluye. Entonces, desea esto. Dice 1 Samuel 18:10 al 11, al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. También en Primera de Samuel 18:19 dice, Primera de Samuel 19:10 dice también, el mismo ya se había casado con su hija, David, con Mical, la hija de Saúl, y dice que le entró un celo, una envidia, una rabia. Este demonio lo atacó, y dice, intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se vio a la fuga. Versículo 12, enseguida Mical descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Escúchame bien. Este filo de la espada está hablando de los ataques que el enemigo pudiera utilizar a alguien para destruirte. Yo no sé si tú estés librando una batalla con algún familiar que no es cristiano. Dice la palabra que nuestra batalla, aunque estamos en la carne, no la libramos según la carne. Las armas de nuestra milicia, y esto lo puedes encontrar en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, la altivez, el orgullo. Es una espada que se levanta contra nosotros, y ese altivez, ese orgullo, esa espada, el enemigo lo va a utilizar a través de gente que amamos. Por eso las maldiciones de palabras son tan terribles. Dice Proverbios 18:21 que el poder de la vida y de la lengua, el poder de la vida y de la muerte
hambre están en la lengua, y aquellos que aman lo que hablan comerán de su fruto. Por lo tanto, si tú le dices a tu hijo tonto, menso, burro, inútil, ¿me estás oyendo? Yo sé que a veces, así como el Saúl dice que andaba con la lanza en la mano, hay mujeres así que andan en su casa con la lanza. Y también hay hombres así que andan, uy, nomás, mira burro, mira lo que estás haciendo, mira. Pero dice la palabra que nuestras armas no son de este mundo. Así es que necesitamos entender que Dios puede librarte por la fe de esas espadas. Y por eso necesitas, si tú fuiste víctima del abuso verbal de tus padres, de tu coach, de tu entrenador, de algún director de escuela, si alguien te lanzó una espada, por fe tú tienes que decir: Señor, yo soy libre de esa maldición en el nombre de Jesús. Vamos a ver el siguiente punto, por favor. Sacaron fuerzas de flaqueza. Sacaron fuerzas de flaqueza, de debilidad. Fueron fuertes en batalla. Y bueno, acuérdese, ¿se acuerda de Barak, que es el primer guerrero? Uno de los primeros que vimos en el versículo 33 de Hebreos 32. Llegó el momento en que tuvimos que hablar de Débora, ¿se acuerdan? Y cómo es que Barak no quiso ir a la guerra sin Debi. Le dijo: Debi, si no vienes conmigo, yo no voy. ¿Qué cree que tenía ese hombre? Miedo. ¿Cómo viene la debilidad? Por miedo. El miedo hace que nuestra fe se debilite, que nuestra fuerza se debilite. Y por eso necesitas tú entregarle, dice la Biblia, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces vámonos a Jueces 4:14 y dice: entonces Débora le dijo a Barak, ya Débora está ahí, está en la batalla, y le dice a Barak tenía miedo, pero ella le dice: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak, ahí fue donde la fe de Barak hizo que él descendiera del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor, por el avance, la fe de Barak, desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Puedes darle un aplauso al Señor, porque el Señor puede hacer esto. El Señor es el único que puede hacer esto. Dios hace que tus enemigos huyan y que algo que me llama la atención en Apocalipsis, y voy a terminar ya, este es el último punto que doy de Hebreos 11:34, pero algo que me llama la atención de Dios en Apocalipsis, cuando le habla a una de las iglesias, Tiatira, no recuerdo, y le dice: aunque tienes poca fe, no has negado mi nombre, y he aquí yo pongo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y me llama la atención que diga: aunque tengas poca fe. Y estamos viviendo tiempos donde hay mucha crisis de fe, donde las iglesias que Dios me permite visitar, o los pastores con quien nos permite platicar, nos dicen: las personas no están regresando. Hay por lo menos la mitad o un 60% de la iglesia no ha regresado, no solamente a presencial, estamos hablando de que no se conecta, ni siquiera se conecta. Entonces hoy quiero decirte: yo no sé cómo está tu fe. Yo no sé si hoy te sientes débil para seguir adelante. Yo no sé si sientes que tus fuerzas escasean para creerle a Dios.
Pero el Señor, tómate de esta palabra, el Señor quiere abrir una puerta delante de ti que el diablo no tendrá el poder de cerrar, aunque tengas poca fe. Y esta fe logra que aunque tú te sientas con flaqueza, aunque tú sientas que no puedes seguir adelante, y no es ya por temor, ya no es miedo, es simplemente cansancio. A lo mejor estás harto, a lo mejor ya estás debilitado porque dices, es que ya es demasiado, no puedo seguir. Pero hoy te dice el Señor que tu fe sacará fuerzas de debilidad. Y eso es el logro de la fe que Dios ha puesto en tu vida. Jueces 7:21 para terminar, por favor. Y volvemos al caso de Gedeón, que con tan solo 300 hombres que lamieron el agua como los perros lamen el agua, que fueron gente diferente, porque se llevaron y lamieron como el agua, pero los otros no, los otros agarraban, y los que lamieron como el agua no, es al revés. ¿Hicieron esto? Ok. Y los otros ok, quién sabe cómo lo hicieron. Pero ok. Los que lamieron son los que se fueron. Oh, yo pensé que era al revés. Bueno, ya me están. Está bien que me reivindiquen. Yo tenía pensado, o me había quedado con la idea de que los que lamieron como perro se habían quedado. ¿Sí así es? ¿Sí es así, Febe? Ok, entonces los que lamieron como perro, así, y uno dice, pues ¿quién va a querer lamer como perro, no? Yo pienso que más bien el Señor tomó a esta gente que no pensaba igual que los demás, y estamos viviendo tiempos en que no podemos seguir pensando como la mayoría. No podemos ser como la mayoría. No podemos permitir que el enemigo nos robe la fe. No podemos creer como la mayoría cree. Ese es mi punto. Entonces vámonos a Jueces 7:21, y dice Gedeón con sus 300 que cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento. Y todos los madianitas, ¿qué hicieron? Salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Qué chido ha de haber sido eso, ¿no? Porque la neta, si yo hubiera nada más pensado, no juegues, somos nomás 300, con trompetas y cántaros, yo creo que si pasan los madianitas yo me voy con ellos, ¿no? Sin embargo, estos hombres sacaron fuerza de debilidad. Y como dice, voy a terminar en Hebreos 11:34, dice la palabra en Hebreos 11:34, que ellos, ahorita que lo tengan, gracias, apagaron la furia de las llamas. Acuérdese, el poder que tiene el fuego para quemarte. Escaparon del filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza y se mostraron como valientes en la guerra, y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Eso fue lo que hizo el ejército de Gedeón con tan solo 300 hombres ante el mar de todos sus enemigos, el mar de gente de todos sus enemigos, que como ya leímos, al sonar de 300 trompetas, Dios hizo que entre ellos se mataran. Vamos a ponernos en pie. Hermano, no sé si atrás tengan todos los puntos en uno solo, si me los pueden poner. Sí, vamos a ponerlos así. Hermanos queridos, yo quisiera que hoy viéramos estos logros de la fe como algo que Dios quiere que tú sepas que está disponible para ti. ¿Lo quieres? ¿Quieres tener una fe así, que logre cada una de estas cosas? Lo primero es que conquistaron reinos. Quizá tienes que comenzar conquistando tu carácter. Quizá tienes que empezar conquistando tu genio, tu temperamento, donde no es muy lindo. Conquistemos reinos. Lo siguiente, por favor,
hicieron justicia. Es muy fácil enojarnos contra Dios. Y me encantó todo lo que leímos acerca de Samuel, porque Él les dice: ustedes hicieron mal al pedir un rey. Sin embargo, Dios, que es el Dios de las segundas oportunidades, no los va a desechar y los va a defender. Seguirá siendo su Dios. Siguiente, por favor. Alcanzaron lo prometido. Hay promesas que el Señor todavía tiene en pie y que no se han cumplido en tu vida. Tú tienes que seguir confiando en el Señor, porque como Job dijo: aunque me mataren, Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Siguiente, por favor. Cerraron bocas de leones. Ese león, esos leones simbolizan la actividad demoníaca. No es una persona. Tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios, principados y potestades. Tú y yo tenemos el poder de cerrar y de apagar. Vamos al que sigue. De cerrar, apagar fuegos impetuosos. Que el fuego y esas flechas de fuego del enemigo contra nosotros, tenemos el poder de apagar el poder. Ahora sí que lo que el fuego puede hacer en contra de nosotros, porque se oye redundante. Tenemos el poder de apagar el poder del fuego contra nosotros. Amén. Valga la redundancia. Siguiente, por favor. Escaparon de filo de la espada. Y hemos dicho que la lengua, y tú lo vas a ver en Salmos, en Proverbios, dice que la lengua es una espada. Y ahí está hablando de las maldiciones de palabra que Satanás utilizará a la gente alrededor de nosotros para lanzar esas espadas contra nosotros. Nuestra fe puesta en Cristo hará que Cristo, nuestro Rey y Salvador, detenga ese filo de espada y no se cumplan las maldiciones de palabra que en algún momento hemos recibido. Siguiente. Sacaron fuerza de debilidad, y creo que esta es la última, para hacer huir a ejércitos extranjeros. No sé contra qué estás luchando, pero sí sé lo que es el cansancio. Y a veces el cuerpo duele solo de estar cansado. A lo mejor estás cansada de luchar contra ese miembro de tu familia que quizá es tu papá o tu mamá, o quizá es un hijo, una hija, que te dice que nunca, que ya no le hables de Él, de Dios, que nunca vendrá el Señor. A lo mejor es tu padre o tu hijo o alguien muy cercano, tu abuelo, que te ha maldecido con lanzas, con ese filo de espada contra ti. Y ya estás cansado, ya estás cansada. Y dices: Señor, ¿por qué la situación en mi familia no cambia? ¿Por qué las cosas no cambian? Y siguen pasando los días y van pasando los años y las circunstancias siguen igual. Dice la palabra que la fe que Dios ha puesto en ti saca fuerzas de tu debilidad. Vamos a orar. Señor, tú sabes contra qué estamos lidiando. Y has hablado en estos dos versículos siguientes de Hebreos 11, Señor, los logros de la fe. ¿Cuánto necesito de cada uno de ellos? Y hoy levantamos nuestras manos para rogarte que toda apatía que ha venido a atacar nuestro corazón, nuestra mente, toda flojera de orar, de buscar tu rostro, de leer la palabra, se vaya de nuestra vida. Padre, que al leer estos versículos y al estudiar lo que significan, nos ayude, Señor, a entender que no estamos solos. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy dejo delante de ti las situaciones que no han cambiado, que me han debilitado, que han puesto a prueba mi fe. Hoy, de cada uno de estos ejemplos, tomo lo que necesito
lo que me conviene. Hoy pongo mi fe en ti. Tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, y tú eres quien echa fuera de mí a reinos extranjeros. Gracias, porque en medio de la batalla seré fuerte, me mostraré valiente. A pesar de que me sienta débil, he puesto mi fe en ti y tú nunca fallas. Seguiré en este camino que eres tú, el camino, la verdad y la vida. Seguiré poniendo mi fe, no importando lo que mis ojos vean, lo que mis oídos escuchen. Hoy cancelo en el nombre de Jesús toda lengua mentirosa que se ha levantado contra mí, juzgándome, criticándome. En el nombre de Jesús, no como más de su fruto. Y hoy declaro que esos frutos son cancelados en el nombre de Jesús. Y hoy puedo sembrar una semilla diferente en la tierra de mi corazón. En el nombre de Jesús levanto mis manos, confiando en ti, que todo lo que he puesto delante de ti, tú responderás de acuerdo a tu voluntad, tu visión, tu corazón, tu misión sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Lo creo, Señor, lo creo, lo creo, lo creo. Lo que hemos puesto delante de ti, tú sabrás en qué momento contestarlo. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.